Ok, bueno, pues buenas tardes tengan todos ustedes. Como siempre les digo al inicio de cada plática o cada clase, los aplausos al final, si es que me los merezco, ¿verdad? Pero bueno, pues de antemano muchas gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana, porque un año más estamos realizando este congreso, ya es el segundo, y esperamos que sea el segundo de muchos congresos en los cuales, bueno, pues la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, pues trata precisamente de incrementar este tema muy comentado, muy trabajado, en particular con Jorge Jacobo, que es el de la vinculación academia-industria. Y bueno, pues en este sentido, cuando nosotros hablamos precisamente de la vinculación que se debe de realizar, como lo han hecho otros países, si ustedes se dan cuenta, países europeos, hemos escuchado mucho el tema de países como Estados Unidos, en los cuales pues la industria realmente va de la mano con lo que es la academia, y bueno, pues precisamente esto es lo que nosotros estamos buscando a través de este tipo de actividades, a través de este tipo de foros en los que traemos a gente de industria y sobre todo, como ustedes se dieron cuenta a lo largo de estos 3 días, en cada uno de estos días hubo alguien egresado de la UAM, ¿verdad? Lo cual significa que precisamente la escuela, la universidad, pues tiene una fortaleza. Y sobre todo, pues es una de las escuelas que nos van a ofrecer precisamente más adelante, pues el capital humano que se requiere precisamente en esta industria de envase y embalaje. Y como lo decía nuestra primer conferencista, Moni, ustedes son el futuro de México, ¿verdad? Ustedes con esas ganas, con ese ímpetu, cada conferencia han estado haciendo preguntas muy interesantes, lo cual, bueno, pues nos llena precisamente de satisfacción al saber y el reconocer que están precisamente cada vez más inmersos en todo este tema de lo que es la industria de envase y embalaje. Y bueno, pues la charla del día de hoy precisamente tiene que ver con este tema nuevo para muchos, ¿verdad? Este tema que pues viene a marcar una tendencia y sobre todo es un tema en el cual pues ustedes están jugando un papel muy importante. Están jugando un papel muy importante. ¿Por qué? Porque actualmente cuando hablamos de industria 4.0 o la llamada cuarta revolución industrial, pues los que la están generando sin saberlo, ¿verdad? Son ustedes. Y ahorita lo vamos a explicar. Vamos a ver precisamente esa evolución y ese cambio tan importante que se ha venido dando en el sector industrial. Pero bueno, como ya bien me presentó Judith, yo soy Hiram Cruz, director general de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Les platico rápidamente qué es lo que hago en la AME. Bueno, pues yo soy egresado de la Universidad de Anáhuac, la carrera de Economía Empresarial. Y siempre que empiezo diciendo que soy economista, pues muchos se preguntan qué hace un economista, ¿verdad?, en la industria de envase y embalaje. Bueno, pues afortunadamente esta industria pues es multidisciplinaria. Encontramos diseñadores, tanto gráficos como industriales, ingenieros, encontramos mercadólogos, encontramos gente de ingeniería en alimentos, encontramos gente especializada en aspectos legales y bueno, pues también economistas, ¿verdad? Para analizar un poco el tema de la evolución de este sector, que como lo decía la presidenta de la asociación al inicio del Congreso, es una industria que representa el 1.7 del Producto Interno Bruto. Sí, es decir, esta industria vale 14,000 millones de dólares. Entonces, esos aspectos son importantes destacar y sobre todo compartir. Y bueno, pues ese es el trabajo que hacemos los economistas, ¿no? Analizar el tema de la producción, el tema de la inflación y su impacto en la industria, el tema de tipo de cambio, analizar cuántos empleos, etcétera, lo que comentó Lola en el primer día. Bueno, también tengo un diplomado en envase y embalaje, ¿verdad? Pues me dijeron, sí, serás muy economista y analizarás el Producto Interno Bruto y la inflación, pero tienes que aprender de envases. Y bueno, pues tomé el diplomado en envase y embalaje, también tengo un diplomado en exportaciones y tengo más de 20 años de experiencia en lo que es la industria de envase y embalaje. Creo que cada uno de los que hemos venido el día de hoy es apasionado del trabajo que está realizando, ¿verdad? Y bueno, pues en lo particular yo soy un apasionado de los envases y embalajes. Además soy consultor, capacitador y conferencista en esta materia, en envase y embalaje. Y por mi posición en la asociación soy el vocero de la industria,
¿verdad? Yo soy el que, en conjunto con Lola y algunos ejecutivos de la asociación, damos el estatus de este sector en medios de comunicación. Estuve trabajando en la asociación los primeros 10 años, de 97 a 2007, como director de estudios económicos, haciendo lo que ya les platiqué. Posteriormente, estuve trabajando un año en la Asociación Técnica Mexicana de Flexografía, lo que nos comentaba ayer Mario Alberto, ¿verdad? Estos sistemas de impresión para envase. Y posteriormente, de 2008 a 2012, estuve trabajando 4 años en SICPA, que es una compañía que fabrica tintas y soluciones de seguridad. Tintas de seguridad, por ejemplo, para la impresión de los billetes de banco. Han escuchado que para poder identificar un billete original de uno falsificado, pues hay que tocar la tinta sensible al tacto, ¿verdad? Ese tipo de tinta es la que fabrica esta compañía. La tinta invisible fluorescente, cuando van al banco o alguna tienda y la ponen bajo luz negra y refleja fluorescencia, esta tinta también se considera una tinta de seguridad. La tinta que cambia de color en el nuevo billete de 100 pesos, en el conmemorativo, ahí es donde se aprecia mucho más el cambio, lo han visto en el libro, ¿verdad? En la Constitución, ese cambio de luz por la constitución de la tinta, pues es considerada como una tinta de seguridad y una tinta que prácticamente es infalsificable. Y soluciones de seguridad, como comentaba Omar, en el tema de trazabilidad, rastreo y seguimiento, aplicando toda la tecnología que en un momento vamos a platicar y a comentar de lo que es Industria 4.0. Y bueno, pues de octubre de 2012 a la fecha, pues tengo el gusto y el honor de dirigir los trabajos de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, y a partir de ese momento, bueno, pues es precisamente el interés y el trabajo que hemos venido desarrollando en conjunto con la UAM. Bueno, pues entrando un poquito en materia y platicándoles acerca de cuáles son los antecedentes cuando hablamos de Industria 4.0, podemos citar que a finales del siglo pasado, ¿esto qué quiere decir? Hace 18 años, ¿verdad? Nos preguntábamos, ¿quién tiene un teléfono celular? ¿Sí? En reuniones, hace 18 años, en la escuela, entre amigos, ¿quién tiene un teléfono celular? Y pues por ahí alguien levantaba la mano y decía, mira, yo tengo uno. Sí. Y pues estos fueron de los primeros, de las primeras generaciones de teléfono celular. Sí. Y ya después el que pues ya traía un teléfono de estas características, dices, ay, órale, o sea, es moderno. Y me acuerdo que hace 18 años también, el que traía un StarTAC de Motorola, ese era el teléfono wow, ¿sí? Y actualmente, bueno, pues a principios de este siglo, nos preguntábamos, ¿quién no tiene un teléfono celular? ¿Sí? ¿Quién no tiene un teléfono celular? Y podemos encontrar pues los diferentes modelos que hay en el mercado. Actualmente nos preguntamos, ¿qué aplicación tienes? ¿Tienes tal o cual aplicación? ¿Sí? Y bueno, pues bajo qué sistema, si es el Android, si es el iOS, si es Windows, o sea, eso ya es un tema común. Y esto es de una importancia muy, muy relevante, porque cuando hablamos de esta diferencia de a finales del siglo pasado, pues en realidad han pasado 20 años, 22 años, ¿sí? Y esto nos muestra precisamente la rapidez de los cambios. Y actualmente también cuando hablamos de aplicaciones, el año pasado, ¿verdad? En el top 10 de las aplicaciones más utilizadas o más demandadas, encontramos esta. ¿Sí? Encontramos también esta. Y que tan posicionadas están estas marcas o estos logotipos que no es necesario ponerles el nombre. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo las identifica, ¿no? ¿Alguien no identifica alguna de estas? Son las que utilizamos de manera cotidiana, ¿verdad? Entonces, esto precisamente cuando se analiza desde el punto de vista de la industria, pues tiene que ver precisamente con el análisis del comportamiento del consumidor y su entorno. ¿Por qué? Pues porque si sabemos
qué aplicaciones están utilizando los consumidores actuales, se pueden utilizar como herramientas industriales en diferentes industrias, ¿sí? Como lo es la industria de envase y embalaje. Lo veíamos ayer con Sergio Bojalil de Hershey's. ¿Qué logotipo es este? ¿Qué marca es o qué aplicación es? Uber, ¿verdad? Y vean cómo aquí viene una convergencia interesante entre quien ya entendió el tema de la industria 4.0 o esta cuarta revolución industrial y cómo lo puede aplicar a su negocio. Y el tema de Hershey's es bastante interesante, ¿verdad? Entrega de chocolates a domicilio a través de esta aplicación. ¿Alguien tiene Shazam en su teléfono celular? ¿Sí? ¿Para qué lo utilizamos normalmente? Para identificar música, ¿verdad? Y se dieron cuenta, o ya se dieron cuenta, que en esta aplicación de Shazam, cuando la abren aparece el logotipo de Shazam y abajo hay una camarita. ¿Sí? ¿Sí ya se dieron cuenta de eso? ¿No? Ahorita les voy a explicar para qué sirve esa camarita. Que es utilizada precisamente también en la industria de envase y embalaje. ¿Por qué? Pues porque están identificando cómo es el consumidor actual. Y son ustedes, ¿verdad? Nosotros, los nacidos a mediados casi a finales del siglo pasado, pues tenemos que adecuarnos a esta aplicación de tecnología. Y entonces cuando nosotros empezamos a analizar toda esta cuestión de lo que vemos actualmente, pues decimos que es algo que no tenemos ajeno a lo que vivimos. ¿A qué me refiero? Que en primer lugar, y dentro de la industria de envase y embalaje, lo último que debemos de perder es la capacidad de asombro. Como decía Walt Disney, si lo sueñas, lo puedes lograr. ¿Sí? Y un ejemplo de esto es lo que yo veía cuando era niño en la televisión, y yo veía las películas del Santo. ¿Sí? Aquí, no sé si podemos apagar un poquito la luz, pero esta es una escena muy clásica de esta película en 1972. ¿Por qué? Porque inclusive hay hasta memes y hay hasta bromas, ¿no? Que está el santo con su teléfono. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está haciendo el santo, este luchador de los años 70? Dice en su teléfono, ¿verdad? Santo llamando a Blue Demon. Santo llamando a Blue Demon. Contesta, amigo. ¿Sí? Hace ya 46 años. Y hace poco, pues estamos viviendo esta situación, ya en 2018, con esto. ¿Sí? O sea, vean cómo hubo alguien que se imaginó que la comunicación iba a ser a través de un teléfono. ¿Sí? Y se estudió, ¿verdad? Se desarrolló y se implementó esta tecnología para que actualmente podamos comunicarnos a través de un reloj. ¿Sí? Así como lo hacía Santo hace 46 años, a través del reloj, ahora lo hacemos nosotros a través de un reloj. Y también en el año 1972, Hanna y Barrera, ¿verdad? Tenían las caricaturas, la de los supersónicos, ¿verdad? A través del reloj, de igual manera, una videollamada. Y eso era algo inimaginable, solo en las caricaturas, eso era ciencia ficción. Y actualmente lo estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, y por eso cito lo que les decía Mónica en la mañana, ustedes son el futuro de México. Esto lo soñó algún colega en el año 1972 cuando yo era un niño y dijo, algún día va a haber una comunicación a través de los relojes. Ahora, ustedes tienen ese reto, ustedes tienen esa obligación, ¿sí?, de hacer realidad lo que están soñando. Alguien también en esta caricatura dijo, oye, sería interesante que podamos recibir las noticias en una pantalla. Y actualmente, bueno, pues las encontramos también en una pantalla. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva precisamente a analizar lo alcanzable que puede ser un sueño. ¿Sí? Y esto, además, nos lleva a que
estas distancias, que son 46 años, cada vez son más cortas. La tecnología cada vez, ¿verdad?, nos está enseñando cosas que imaginábamos como ciencia ficción. Y por eso a esto le vamos a llamar, pues, la cuarta revolución industrial. Y si hacemos un marco histórico rápidamente, pues vamos a tener 4 aspectos relevantes a lo largo de lo que es el desarrollo industrial a nivel global. Y esto, vean, por eso les digo, el tiempo cada vez es mucho más importante porque cada vez es mucho más corto. Aquí estamos hablando de periodos de 100 años, entre la primera, la segunda y la tercera revolución industrial. Y en la cuarta revolución industrial estamos hablando de 18 años. ¿Sí? O sea, no es ni una quinta parte de ese periodo de tiempo. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo nos estamos preparando, verdad, para poder ser eficientes en el tiempo? Si en la primera revolución industrial, pues nos dábamos cuenta que se estaba basando en todo lo que era el desarrollo de producción mecánica, la producción en serie. Pasamos de producir cuestiones o productos artesanales a productos, ¿verdad?, industrializados, repetidos. En la segunda revolución industrial, pues lo que tomaba en cuenta era precisamente el uso de la energía eléctrica. En la tercera revolución industrial ya hablamos de la electrónica y la informática. ¿Sí? E inclusive aquí ya hay un periodo de tiempo muy corto. Y en esta cuarta revolución industrial estamos hablando de la digitalización. Por eso es importante que nosotros analicemos cómo vamos a aplicar esta tecnología. Y además, cuando hablamos de revolución industrial 4 o 4.0, estamos considerando también un factor muy importante. Lo que tradicionalmente conocíamos como investigación y desarrollo, a esta fórmula, ¿verdad?, de la ID, se le agregó una variable adicional, que es la I minúscula de innovación. Entonces, para que cuando nosotros hablemos de innovación, tenemos que considerar al menos 2 aspectos importantes. Que su implementación tiene que ser en el corto plazo, porque aquí lo estamos viendo, ¿sí? La implementación tiene que ser en el corto plazo y que además sea rentable, que nos deje dinero, que nos deje utilidad. Si cuando nosotros hablamos de innovación y no cumplimos con esos 2 aspectos mínimos, entre otros, que ya se han ido mencionando, ¿verdad?, pues no hablamos de innovación. Estamos hablando, ¿verdad?, pues únicamente de buenas ideas, de sueños no cumplidos, de creatividad. Entonces, esto es muy importante, el que nosotros nos estemos dando cuenta en dónde estamos parados, en dónde, ¿verdad?, podemos tener un área de oportunidad. Y que además esas áreas de oportunidad son multidisciplinarias. Entonces, aquí nos damos cuenta realmente de todo lo que nosotros podemos hacer y el potencial que tenemos. Entonces, cuando hablamos de esta cuarta revolución industrial o de industria 4.0, otro tema que también es muy recurrente es el mencionar el Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? ¿Quién me puede dar una descripción breve de lo que es el Internet de las cosas? ¿Qué se imaginan que es el Internet de las cosas? Y lo hemos escuchado varias veces. Cuando hay una comunicación, ¿verdad?, entre objetos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué necesitamos para que se dé esta comunicación? Una red, un lenguaje, ¿verdad? Todos estos aspectos que ustedes me están mencionando tienen que ver precisamente con el Internet de las cosas. Ahora imagínense, ustedes están utilizando este Internet de las cosas de manera cotidiana, ¿no es cierto? Cuando piden un Uber, cuando van a checar sus mensajes de WhatsApp, cuando quieren mandar un mensaje en privado por Messenger, cuando quieren ver un video, o sea, todo ese tipo de información y todo ese tipo de comunicación, pues evidentemente, pues su nombre lo dice, es a través de Internet, a través de la red.
Ahora imagínense esto que lo hacemos de manera personal, pasarlo a un aspecto industrial. ¿Sí? Y entonces, como bien lo mencionaba Omar Pelcastre hace un momento en la plática de codificación, ¿verdad? Pues todos estos desarrollos pues llevan un tiempo de desarrollo, valga la redundancia, llevan un tiempo de prueba y su implementación tiene que ser muy rápida. Y esta situación del Internet de las cosas, desde el punto de vista industrial, tiene que ser eficiente. Porque, ¿qué nos ha pasado en años anteriores? Quizás hace 12 meses, ¿se acuerdan que más o menos por estos meses de febrero, marzo, se cayó el WhatsApp? ¿Lo recuerdan? ¿Y qué pasó en ese momento con la gente? No podía comunicarse. Hace poco también, oye, es que se cayó el Facebook. No, pues pecado mortal. ¿Quién demonios está haciendo toda esta situación? ¿Por qué? Porque no nos podemos comunicar. Ahora esto lo tenemos que llevar a la industria, con base en estos antecedentes que vimos de esta evolución de las 4 revoluciones industriales, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, ¿qué va a ofrecer la industria 4.0? En primer lugar, una capacidad de adaptación constante de la demanda, ¿sí? Estamos pasando precisamente de esa producción en serie, ¿verdad? De esa producción industrial a un tema de velocidad de respuesta. Y lo vemos en la práctica, ¿no? Cuando hablamos, nos teníamos que cotizar o teníamos que enviar la cotización, pues muchas veces nos tardábamos 3, 4 horas, 12 horas o 24 horas. Pero ahora, si no tengo esa cotización en tiempo real, estoy ya buscando otro proveedor. Eso es parte importante de esta adaptación, esta capacidad de adaptación, adaptarnos a los cambios. El cambio es una constante. Y bueno, pues sin duda, el ser humano es precisamente uno de los entes en la Tierra que cuenta con esa cualidad de adaptarse. ¿Qué ofrece la industria 4.0? Servir al cliente de una forma más personalizada. Entramos a la personalización de la industrialización. Y un ejemplo, ¿verdad?, que detonó esto fue el caso de Coca-Cola. Pero ahora lo vemos, ¿verdad?, con otras marcas, en donde pues tienes tu nombre, en donde tienes diseños de envases únicos, en donde tienes diseños de envases personalizados. Y para que esto se dé, pues la manera de comercializar estos productos o de promoverlos, pues también tiene que ser de manera personalizada. Por eso hablamos de una mercadotecnia industrial. Una mercadotecnia industrial que es cara a cara, es face to face, ¿sí? Y además hay que aportar un servicio postventa, 1 a 1 con el cliente. Servicio postventa. Hacerlo un aliado del negocio. No nada más vender nuestro producto, sino que agregar un valor después de venderlo. Diseñar, producir y vender productos en mucho menos tiempo, ¿verdad? Acuérdense la diferencia de ser exitosos en los negocios del siglo pasado con la manera de hacer negocios en la actualidad. El siglo pasado, el que ganaba o el líder en los negocios era el más grande. Ahora, el líder en los negocios es el más rápido, ¿sí? El que se adapta más rápido, el que tiene una reacción personalizada y además ofrece un servicio postventa en el menor tiempo posible. Además, se tienen que añadir servicios a los productos físicos, ¿sí? Hemos escuchado algunos conceptos como la ingeniería del servicio. ¿Cómo vamos a diseñar desde el punto de vista ingenieril un servicio? ¿Cómo vamos a diseñar un servicio postventa? A finales de los años 90, por ejemplo, el caso de las armadoras, pues ellas estaban concentrados precisamente en armar los carros y a través de sus distribuidores, venderlos. ¿Qué fue lo que pasó en la década de los 90? General Motors implementó
un servicio postventa, una ingeniería de servicio llamada asistencia en el camino. O sea, no nada más iba a la distribuidora General Motors y me compraba mi auto, sino que ellos ofrecieron en ese momento, oye, si se te poncha una llanta, yo te la voy a cambiar. Oye, si tienes un percance, yo te atiendo. Eso era la implementación de la ingeniería de servicios. Posteriormente esto va evolucionando, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues después de esa asistencia en el camino, podemos encontrar, por ejemplo, las pruebas de manejo, o podemos encontrar un año de seguro gratis, ¿verdad? O 2 años de mantenimiento sin costo, etcétera, etcétera. Eso es ingeniería de servicio. ¿Cómo lo podemos implementar? ¿Cómo lo podemos desarrollar para nuestros productos? Y además las líneas de producción, pues cada vez son más cortas, ¿sí? Pero además tienen que ser rentables, vuelvo a lo mismo. Y lo mencionaron ayer, para desarrollar un envase, pues no nada más es que se vea bonito. Para desarrollar un envase, ¿verdad? Yo tengo que pensar en cuánto dinero me va a dejar. Lo decía Alejandro Sosa también, o sea, desde el punto de vista de la ecoeficiencia. Y sobre todo, pues tener una utilidad bastante aceptable. Y bueno, pues también esta Industria 4.0 nos ofrece aprovechar la información para su análisis desde diferentes canales, desde diferentes plataformas tecnológicas, ¿verdad? Para que van a buscar la eficiencia en todas las líneas de producción, en todas las líneas de cadena de suministro, en la parte de recursos humanos, ¿verdad? Todos estos programas para logística, para gestión de recursos humanos, asistencia, redes sociales, Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Y como dice aquí, en tiempo real. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando. ¿Por qué? Pues porque como consumidores, pues nos hemos vuelto intolerantes al mal servicio. Y esto se traduce precisamente en que no hay una lealtad hacia las marcas. ¿Sí? Si la mayonesa no me gustó porque la etiqueta en lugar de ser roja, ¿verdad? Es amarilla, y digo, no, pues es que yo no le estoy poniendo lo sabroso, me están haciendo hacer una cara Hellmann's. Entonces, ¿con cuál me voy? ¿Con cuál me voy de todos estos productos que me están ofreciendo a través de esta industria 4.0? ¿Sí? Lo vemos en el caso del envasado de atún. El atún tradicionalmente lo envasábamos en latas. Actualmente lo podemos encontrar en un envase de plástico con tapa y una cucharita o tenedor, o lo podemos encontrar en un sobre. ¿Sí? Entonces todos esos desarrollos se hicieron pensando precisamente en la exigencia del consumidor y buscarle una alternativa para su producto que realmente fuese lo que él estaba buscando, el consumidor. Y bueno, ¿cuáles son los puntos clave en esta industria 4.0? Pues lo que mencionábamos hace un momento, el Big Data y el análisis de datos. Es decir, toda la información que podemos encontrar en tiempo real. ¿Sí? Y para muestra un botón, hace 21 años, cuando yo entré a la asociación, yo he sido el encargado de realizar el anuario estadístico, ¿verdad? Buscar la información para analizar cuántos empleos genera, cuál es su aportación al Producto Interno Bruto, cuántas botellas de vidrio para cerveza se han elaborado, cuántas botellas de plástico para agua se han elaborado, cuántas cajas de cartón, etcétera, etcétera. Hace 21 años yo tenía que ir al INEGI, ¿sí? Ahí en Avenida Revolución, y esperar la publicación mensual del INEGI en donde venía toda esta información. Y esa información tenía un desfase de 3 meses. Y ahora puedo entrar a través de mi dispositivo móvil, de mi teléfono inteligente, a www.inegi.org.mx y ahí encuentro información. La diferencia hace 21 años y la diferencia actual es que hace 21 años el problema era encontrar la información. ¿Sí? Hace 21 años el problema era encontrar la información. Actualmente el problema es cómo administro esta información. ¿Sí? Si ustedes tienen alguna duda de lo que hemos venido platicando aquí en este foro, si ustedes no me creen algo que les esté diciendo, ¿cuál va a ser su reacción?
agarrar su teléfono y consultar, ¿sí? En tiempo real. Es esto, el Big Data. Pero entonces, toda esta información, ¿en dónde se va a concentrar? En la famosa nube, ¿verdad? En la nube. Entonces, yo tengo que ir analizando qué tipo de información es la que requiero. Yo tengo que ir analizando qué tipo de información es la que no va a ocupar espacio en la memoria de mi celular. Y entonces, a través de estas aplicaciones, yo puedo administrar la información. Pero además, tiene que haber una ciberseguridad o ciberseguridad. ¿Por qué? Pues porque al momento en que tú te registras, cuando compras el teléfono celular, en ese instante, Apple, Nokia, Samsung, ya tiene tu información. ¿Sí? Por eso te está pidiendo permiso. Cuando te registras en una aplicación, cuando registras tu teléfono nuevo, te está pidiendo permiso. Oye, ¿te podemos mandar publicidad de la compañía? ¿Sí? Y tú le dices sí o no. Entonces, todo esto viene precisamente trabajándose desde el punto de vista de no invadir la privacidad de las personas. ¿Sí? ¿Para qué quiere Uber tu ubicación en tiempo real? Te la piden, ¿sí? Con la finalidad de ser mucho más eficiente y decir, no, ¿sabes qué? Pues a través de desarrollos de Internet de las cosas, a través de aplicaciones que tienen que ver con algoritmos, etcétera, etcétera, ellos van promediando cuáles son tus movimientos en determinado periodo de tiempo. ¿Para qué? Bueno, pues para que haya un taxi cerca de ti o cerca de donde acostumbras estar. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué grado yo me voy a sentir seguro? Y bueno, pues todo esto también va a concluir en la aplicación de la robótica. Entonces, todo esto, ¿verdad?, nos va a servir precisamente para entender más este concepto de Industria 4.0. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa y cómo lo traducimos a los envases y embalajes? ¿Por qué decimos que la industria de envase y embalaje es una industria 4.0? Podemos comenzar con lo que ya había puesto como antecedente Omar, el tema de la codificación, ¿verdad? En los años 70 surge esto que ya nos platicó Omar, el código de barras. Este fue un hitazo para ser mucho más eficientes en todos los elementos de la cadena de comercialización de un producto. Pero no se ha quedado ahí. De ahí, pues pasamos a la codificación, ¿verdad? En donde vamos a conocer el número de lote, el número, la fecha de caducidad o la fecha de consumo preferente, etcétera, etcétera. Y aquí estamos utilizando ya tecnología. Aquí ya estamos subiendo información a una base de datos. Y esa base de datos, pues actualmente ya está en una nube. Y a partir de eso podemos aprovechar la tecnología para desarrollar otros elementos de codificación, como puede ser el código bidimensional, el código Data Matrix. Que este código tiene pues una mayor capacidad de almacenaje de información que el código de barras. Que este código, bueno, pues es mucho menor, ¿sí? Para poder desarrollar un código de barras con todo lo que nos dijo Mari, que sea perfectamente legible, bueno, pues el manual nos recomienda pues que tenga 29 milímetros de ancho por 21 de alto, o sea, 3 por 2 centímetros. Y ahí el escáner lo va a leer perfecto. Y este código bidimensional es mucho más pequeño. Tengo una mayor capacidad de almacenamiento de información, pero aquí no necesito tener un programa, no necesito tener cierta infraestructura. Con el código bidimensional, sí, ya requiero de capturar información del producto, almacenarlo en una base de datos y tener elementos que me permitan leerlo, decodificarlo y obtener la información. Y después dicen, bueno, pues vamos a desarrollar bajo este mismo principio el código QR. Y aquí lo vemos, ya todo esto es aplicado en bases. ¿Verdad? Con el código QR yo puedo tener información comercial, que es para lo que se ha utilizado. Y además con el código QR también puedo tener seguridad o cierta seguridad de que el producto que estoy adquiriendo
es original si hablamos de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque las bebidas alcohólicas actualmente, ¿verdad?, tuvieron un rediseño de su marbete fiscal, es decir, la cuota que pagan las empresas alcoholeras para poder comerciar los productos en México. Entonces agregaron un código QR, agregaron tintas de seguridad. Y con esto tengo cierta seguridad. ¿Por qué? Porque esta no es una seguridad de alto alcance. Esta es una seguridad que puedo yo identificar a través de un teléfono inteligente, y me va a decir, bueno, este código QR me dice que es una botella de tequila blanco de Sauza que tiene tal número de lote, es una botella de 750 mililitros, y bueno, pues esta es la información que yo puedo obtener a través de mi dispositivo inteligente. Tengo cierta seguridad. ¿Por qué? Pues porque alguien pudo haber ocupado la botella y la rellenó y tiene la misma etiqueta. Entonces, cuando hablamos de codificación, damos el salto al RFID que ya nos decía Omar, ¿verdad? La antena, el chip, y aplicado a envases. Y aquí es donde tenemos que definir si esta tecnología de la que hemos venido hablando es aplicable o no. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo que encontrar un valor agregado de lo que tengo disponible. Si es para medicamentos, ¿verdad? Hablábamos del tema de la falsificación. Pues se justifica el uso de su rastreo y su seguimiento, de la trazabilidad. Pero para un producto que es de uso cotidiano, es de alto volumen, cuando desarrollamos envases y productos de alto volumen, lo que buscamos es reducir costos. Entonces, este producto que quizás puede costar 30, 40 pesos, agregarle al costo 12 centavos de dólar, ¿se justifica o no se justifica? ¿Cuál es el interés que yo tengo de esta trazabilidad? Pero si yo corro el riesgo de que mi producto pueda ser falsificado, pues tengo que utilizar todo este esquema. Y ya no es un tema tan sencillo, ya tiene cierto grado de complejidad, como los decía Omar, y actualmente se utiliza así en procedimientos logísticos, en procesos logísticos. Entonces vemos que podemos hablar de una industria 4.0, sí, porque aquí hablamos de Big Data, porque aquí hablamos precisamente del uso de las comunicaciones a través de la red, y esta implementación del RFID, como ya mencionó Omar, pues ya tiene algunos años, ¿verdad? Y aún no se logra implementar a nivel de cada uno de los productos. Por otro lado, además de la codificación y del RFID, pues podemos encontrar aspectos que llamen la atención del producto a través de soluciones como puede ser la realidad aumentada. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí tiene que haber una integración, ¿verdad?, entre el cliente y el proveedor para poder entenderse, para poder platicar acerca de un proyecto en específico. Es decir, yo como envasador ya no puedo tomar solo una decisión. Necesito conocer qué es lo que hay en el entorno, por eso mencionábamos de las aplicaciones, ¿no? ¿Qué hay en el entorno? ¿Qué aplicación me puede servir para poder implementarla en un envase? Y que a través del envase, con un dispositivo inteligente, ya sea una tableta o un teléfono, yo pueda apuntar hacia el producto y que en la pantalla pueda ver imágenes, pueda escuchar música, ¿sí? Y que además pueda interactuar. Esto es realidad aumentada. Esto me va a servir precisamente para ganar la confianza y la fidelidad del cliente. Y podemos encontrar diferentes usos, ¿no? Para ver videos, para tener juegos, ganar premios, pues lo que conocemos como lealtad de marcas. Y esto, pues sin duda, viene a ser parte de la tecnología que podemos tener al alcance en la actualidad para los envases. Y un caso mexicano es precisamente las camicaras de Boeing, ¿verdad? ¿Alguien bajó esta aplicación? ¿No? ¿No les llamó la atención? ¿Sí? Porque ¿qué es lo que buscaba Boeing precisamente? Pues dirigirse a este público infantil, y primero a través de la aplicación podías ponerte gorros, cascos, etcétera. Ya después
en convergencia. Por eso es importante analizar al consumidor, el tipo de producto y hacia quién lo quiero dirigir, ¿verdad? Pues ellos hicieron una alianza comercial, ¿verdad? Con promotores de lucha libre. Y entonces, en lugar de ponerte un casco, te ponen una máscara de cierto luchador, ¿verdad? A través de la realidad aumentada. Y vean, tenemos que apuntar hacia los envases. Entonces, aquí el envase juega un papel importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita ustedes no son el público cautivo de Boeing, ¿no? Gente, por ejemplo, como yo, que pues, prefiero un Boeing, sí, pues un Boeing de mango, pero cuando voy a los tacos, ¿no? Y no un Boeing que pueda tener 1 litro de jugo en un Tetra Pak, ¿verdad? Y guardarlo en el refrigerador. Pero vean la diferencia, ¿no? Y las alternativas que tenemos en un Boeing en envase de vidrio y un Boeing en Tetra Pak. Otra de las aplicaciones, por eso les preguntaba, el Shazam, ¿verdad? Cuando yo escucho una música, una melodía, una canción, digo, pues me late. Abro la aplicación de Shazam y ya me dice quién está cantando o quién está interpretando esa melodía. Le decía, si ustedes abren la aplicación hay una camarita. Esa camarita, ¿verdad? Se está utilizando precisamente para que también a través de los diferentes sistemas de impresión digital actualmente podamos desarrollar aplicaciones que nos permitan tener, por ejemplo, en tiempo real y apuntarlo hacia una etiqueta, hacia un envase, poder tener información de lo que está sucediendo en el mundo. Y puede ser información de un producto en particular, ¿verdad? O puede ser información de una marca, o puede, por ejemplo, a través de Shazam, puedo encontrar sugerencias de recetas, que en este caso es la el vodka Absolut, que sin duda Absolut es una de las marcas que va precisamente siguiendo todas estas tendencias. Sin duda Absolut, ¿verdad? Está entendiendo al consumidor actual. Y bueno, pues Absolut se ha abierto precisamente a todos estos elementos de comunicación, ha desarrollado esquemas a través de Shazam, o podemos encontrar, por ejemplo, también en productos mexicanos, videos de lo que es la compañía. Y yo lo único que tengo que hacer es apuntar mi teléfono, ¿verdad? Dirigirlo hacia la etiqueta en donde está el logotipo de Shazam, y empezar y comenzar a interactuar. Pero pues nos podemos ir un poquito más allá en esa comunicación. ¿Por qué? Porque aquí lo tengo que dirigir y tengo que a través del teléfono identificar en dónde está la marca. Pero actualmente podemos encontrar también aplicaciones en envase de lo que es comunicación de campo cercano, ¿sí? Lo que estamos viviendo actualmente, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, lo que está haciendo HSBC. Es acercarnos a donde está el dispositivo, acercarnos al dispositivo para poder hacer la transacción comercial, sin necesidad de que deslicen la tarjeta, sin necesidad que tenga que leer el chip, ¿verdad? Como lo hacen las llaves de los automóviles actualmente. Con traerlo en la bolsa, pues yo puedo abrir el automóvil, lo puedo arrancar. Y en los envases, de igual manera. Yo puedo aplicar esta tecnología sin necesidad de apuntar directamente a la etiqueta, y me va a dar información. Voy a poder obtener información del producto. Y como ustedes pueden ver, esto va a facilitar las cosas en el desarrollo, en el diseño de envases y embalajes. Y bueno, pues con esto podemos pasar al último paso, ¿verdad? Que es la robótica, desarrollo e implementación de la robótica. En la industria de envase y embalaje, cuando hablamos de envasar productos, pero también cuando hablamos de el embalaje y la distribución. Sin duda, ¿verdad? Esto pues nos abre un panorama mucho más amplio de la integración y sobre todo la interacción que debe de haber entre diseñadores, ingenieros, mercadólogos, incluso un economista que les está aquí hablando, ¿sí? Y bueno, pues al final podemos ver toda una línea automatizada, toda una línea en la cual vemos robots y no vemos personas. Alguien decía, oye, pero es que con esto se van a eliminar fuentes de trabajo, con esto, ¿no? Lo que pasa es que como ya lo estamos haciendo de una manera mucho más eficiente, por un lado, pero por otro lado tenemos que ser más rápidos,
Entonces, los robots hasta ahorita, pero no perdamos la capacidad de asombro, hasta ahorita los robots no se programan solos. Entonces, vamos a necesitar personas, ¿verdad?, con una alta especialidad. Vamos a tener personas, empleados más y mejor capacitados, ¿sí? Y como todo empieza a individualizarse, ¿sí?, actualmente es un impacto muy fuerte hacia lo que es el mercado laboral, pero precisamente tenemos que especializarnos. Y bueno, pues con esto concluyo mi participación el día de hoy. No sé si haya alguna pregunta, estoy a sus órdenes.